Imagínate que estás viendo una transmisión en vivo de tu streamer favorita, una chica carismática que recorre las calles de Tokio mientras platica contigo y otros miles de seguidores. Todo parece normal, ella va caminando tranquilamente por una zona concurrida, saluda, sonríe, hace comentarios sobre los lugares que visita, hasta que de repente la cámara empieza a temblar, se escucha un grito desgarrador pidiendo ayuda y segundos después lo que ves en pantalla es el cuerpo de esa chica tirada en el suelo, llena de heridas fatales, mientras un hombre enmascarado, armado con un cuchillo, la observa desde arriba con desprecio, pues eso le sucedió a Airi Sato, un streamer que en vivo sufrió este ataque y nadie podía creer lo que había pasado a tal punto que se pensó que la situación era una broma o un sketch, pero lamentablemente todo era real. En un principio, al escuchar esto, alguno puede pensar que seguramente esto fue obra de algún acosador o fanático enloquecido por la streamer, y eso fue lo que la mayoría creía en un principio, pero resulta ser que el hombre detrás de esto no era para nada un desconocido para la streamer. Es más, este mismo aseguraba que había sido estafado y manipulado por ella y que por eso hizo lo que hizo. Y cuando los detalles de esa relación salieron a la luz, el internet se dividió en dos, en quienes defendían a la chica y quienes decían que se merecía lo que le sucedió. Así que a continuación te compartiré los detalles de esta historia y veamos en qué bando te quedas. Para entender todo lo que pasó, primero hay que conocer quién era realmente la víctima. La chica que miles conocían como Ai Mogami en realidad se llamaba Airi Sato. Tenía 22 años y vivía en la ciudad de Tama, ubicada al oeste de Tokio, a donde se había mudado en el año 2020. Airi trabajaba en un restaurante en el barrio de Takada Nobaba, pero su verdadera pasión era la vida en internet. La joven, desde que estaba en la escuela secundaria, había creado una cuenta bajo el nombre falso de Ai Mogami en la plataforma WhoWatch, que es una red social asiática bastante popular en la que las personas pueden hacer transmisiones en vivo e interactuar con sus seguidores. Y el nombre falso no era casualidad, ella específicamente usaba ese alias para proteger su identidad y evitar que posibles acosadores pudieran rastrear su vida personal, algo que por cierto es bastante común entre las celebridades de internet en Japón. La cuenta de Airi en WhoWatch había logrado juntar por eso de 2.600 seguidores, que no suena mucho si lo comparas con un youtuber occidental, pero en esa plataforma era suficiente para tener una comunidad fiel y activa, y lo que hacía Ai Mogami era básicamente transmitir su vida cotidiana. Paseaba por diferentes lugares de Tokio, platicaba con sus seguidores en el chat en tiempo real y creaba esa sensación de cercanía que es exactamente lo que buscaban los usuarios de estas plataformas. Según otros streamers que la conocían, Airi tenía un encanto particular y una habilidad impresionante para conversar, al punto de que sus fans decían estar genuinamente enamorados de ella. Ya sabes, todo el tema de ay, es mi waifu, quiero que sea mi esposa, voy a donarle a ver si me hace caso. Pues eso. Airi inclusive organizaba eventos en bares para conocer a sus seguidores en persona, y muchos de ellos le enviaban dinero constantemente a través de las donaciones. En una ocasión, la propia Airi reveló durante un directo que estaba en una relación sentimental, pero ni aún así sus fanáticos dejaron de apoyarla. Al contrario, solo sentían envidia de lo afortunado que era su novio. Y esta vuelta de enamorarse de personajes de internet que literalmente su personalidad está moldeada para captar a la máxima cantidad de pajeros posible es algo que cada vez se ve más en Japón, ya que el país tal cual está atravesando por una epidemia de soledad. Desde antes de la pandemia, el número de personas que se sienten solas en ese país no ha dejado de crecer, y eso ha hecho que el consumo de contenido de streamers se dispare, porque estas figuras de internet le ofrecen algo a la gente que les hace mucha falta: compañía, aunque sea a través de una pantalla, aunque la relación no sea recíproca. El simple hecho de ver a alguien carismático hablar contigo en un chat en vivo les permite a muchos japoneses sentir que tienen una conexión con alguien. Airi, a través de su personaje de Ai Mogami, logró captar a un público que la adoraba, que interactuaba con ella como si fuera parte de sus vidas y que sentía su compañía como algo real. Pero entre todos esos seguidores que la admiraban desde sus pantallas, había uno que estaba tan cautivado que necesitaba algo más, necesitaba conocerla en persona, necesitaba crear un vínculo que existiera fuera de internet, y ese seguidor se llamaba Kenichi Takano,
un ex miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Kenichi había empezado a seguir a Ai Mogami en diciembre de 2021 a través de sus transmisiones en Who Watch. En ese momento él tenía por eso de 38 años y ella acababa de cumplir 18. Sí, un hombre de casi 40 palos, encantado con una chica que apenas era mayor de edad, pues como muchos saben, los japoneses no tienen solamente fetiches con los tentáculos, sino que también tienen un temita con la edad, ¿ok? Kenichi estaba tan enganchado con la streamer que en agosto de 2022 decidió ir a verla en persona al restaurante donde ella trabajaba. Al principio se acercó como un comensal más, fue varias veces al bar, se hizo pana de los empleados y poco a poco logró presentarse frente a Airi como un gran fanático suyo. Y aquí hay que aclarar algo, porque en Japón este tipo de interacciones entre influencers y fans en bares o cafeterías conceptuales no son nada raro, de hecho suceden con bastante frecuencia, por lo que para Airi esto no era una situación peligrosa ni extraña, sino más bien una oportunidad de conocer a un seguidor en un entorno que ella consideraba seguro. A pesar de ser muy cuidadosa con su privacidad, Airi decidió entablar una amistad con Kenichi y se fueron haciendo más cercanos hasta el punto de intercambiar números de teléfono y empezar a chatear por Line, que es la aplicación de mensajería más popular de Japón. Y esto tampoco era algo excepcional porque se sabía que Airi se comunicaba en privado con los seguidores que le hacían las mayores donaciones como una forma de agradecerle su apoyo, algo así como hacen los youtubers de Five Nights at Freddy's, pero a ellos no tienes que donarles, solo tienes que ser menor de edad para que te respondan. Y este trato preferencial de Airi funcionaba como un incentivo porque los fans que sentían el privilegio de hablar directamente con ella se motivaban a donar aún más dinero en la siguiente transmisión. Kenichi era uno de esos grandes donadores, le enviaba por eso de 10.000 yenes al mes, que por ese tiempo eran unos $100 aproximadamente, y eso sumado a las demás donaciones que recibía, Airi obtenía una buena ganancia de su vida como streamer, pero las donaciones virtuales aparentemente no le eran suficientes a la joven, ya que con el tiempo su relación con Kenichi alcanzó un nuevo nivel de confianza cuando en la noche del jueves 8 de septiembre de 2022, Airi le escribió un mensaje pidiéndole dinero prestado. La excusa fue que se había olvidado de su billetera en el trabajo y que se había quedado sin efectivo, así que le pidió que le transfiriera dinero a una tarjeta que tenía en casa y que por favor lo hiciera en ese momento. Kenichi le dijo que no podía hacer la transferencia en ese instante, pero Airi insistió preguntándole si podía ir al cajero automático que estaba en la esquina, y el hombre terminó accediendo. Le preguntó cuánto necesitaba. Ella le pidió una buena suma, aclarando que no estaba segura de poder devolvérselo al día siguiente, y él simplemente le mandó todo lo que pidió. Y por supuesto, como este es un video de Fusgo y todo se tiene que ir a la ñonga en un momento, Airi por supuesto que no le devolvió el dinero. En su lugar, unos días después, le volvió a escribir pidiendo más. Airi: oye, ¿puedes enviarme otros 20.000 yenes? Kenichi: ¿ahora? Airi: me pregunto si está bien. Kenichi: lo intentaré. Y luego responde: lo siento, no pude ir en este momento. Airi: ¿en serio? Kenichi: mi tarjeta no funcionó, lo siento. Al siguiente fin de semana, otra vez Airi le volvería a pedir dinero. Ahora la excusa era que había gastado todo su dinero del mes en una botella de champán de 100.000 yenes, porque era el cumpleaños de uno de los empleados superiores de su trabajo y que según la habían presionado para que la comprara. Y así fue como esto se convirtió en costumbre. Airi le pedía dinero a Kenichi como quien le pide sal al vecino y llegó a un punto donde ya ni siquiera se molestaba en inventar una excusa. Simplemente le decía la cantidad que quería y él se la daba sin cuestionar nada, esperando, no sé, que algún día aunque sea le caigan unas fotos de las patas como recompensa. Me imagino, ¿no? Durante todo este intercambio de mensajes, Kenichi siempre respondía de forma cortés, casi servil. Las cantidades que le pedían eran pequeñas al principio, pero se fueron acumulando sin que Airi le devolviera ni un centavo. La deuda crecía y ella simplemente no cumplía con su palabra. Inclusive llegó a enviarle directamente los datos de su cuenta bancaria para que las transferencias fuesen más rápidas. Para Kenichi, según, Airi era una buena persona y su amiga. Sí, claro, su admiración era tan grande que no dudaba ni por un segundo en darle todo el dinero que necesitara. Y es que los vecinos
vecinos de Kenichi lo describían como un hombre muy introvertido y triste, pero desde que Aimogami había aparecido en su vida, se le escuchaba feliz, de buen ánimo, y a través de las paredes delgadas de su edificio, los vecinos lo oían reír mientras hablaba por teléfono con alguien, y por la voz sospechaban que era una mujer joven. Es decir, este hombre que probablemente llevaba años en soledad, de repente había encontrado algo parecido a una conexión humana, y eso lo tenía en las nubes. Pero cada préstamo que no le devolvían solo creaba nuevas deudas para un hombre promedio, cuyo salario no daba para mantener los caprichos de su waifu, y lo que había empezado como una supuesta amistad se había convertido en una relación basada exclusivamente en el dinero que ella podía sacarle. La cosa se puso mucho peor cuando Airi empezó a recurrir a la manipulación emocional, y es que en más de una ocasión le aseguró a Kenichi que su vida peligraba y que si no le daba el dinero que le pedía terminaría acabando con su propia vida. Frente a algo así, Kenichi se sentía responsable de no abandonarla, y así pasaron los meses en los que Airi solo se comunicaba con el hombre cuando necesitaba dinero, siempre con alguna nueva historia para que el brother aflojara la billetera, y todo esto mientras él, esperaba que ella aflojara otra cosa. La deuda seguía escalando y Kenichi ya no podía sostenerla, pero sentía que cobrarle arruinaría su amistad. Que brother, ya no entiendo este caso porque mira, por un lado tenemos a un señor que se está dejando estafar por una chamaquita que le saca 20 años y todos sabemos que era lo que él buscaba, y no me vengan con lo de ay, es que él la veía como una amiga. Loco, si Airi una noche le decía ay papi, acompáñame al hotel, el man le caía de cabeza así como el meme de Ralph rompiendo la ventana, así que no me mienta. Y por otro lado tenemos a una chica que está estafando a un hombre que sabe perfectamente dónde ella vive y trabaja, y a la vez es consciente de que este no tiene nada que perder porque su vida es triste, es así. Así que, ¿qué podría salir mal? Con el tiempo, las excusas de Airi para pedir dinero se volvieron cada vez más descabelladas. Por ejemplo, una vez le pidió una buena pasta a Kenichi porque su hermana le debía a su exnovio y este la había amenazado con obligarla a trabajar como deriheru, que es una forma de trabajo calenturiento en Japón, donde mujeres hacen servicios con final feliz a sus clientes en hoteles o domicilios. En otra ocasión le dijo que había vomitado sangre y que le preocupaba tener cáncer, así que era evidente que la chica iba rotando de tácticas según lo que le funcionara en el momento. Las solicitudes, que empezaron siendo de cantidades pequeñas, escalaron hasta llegar a un promedio de 1 millón de yenes por pedido, que por la inflación ahora eran unos $6,700. Se cree que parte de ese dinero pudo haber sido usado para alquilar un apartamento, ya que Airi le había escrito diciéndole que se había escapado de su casa y que no tenía con qué pagar la renta. Kenichi, por su parte, le contó a un amigo que había pedido préstamos a diferentes agencias financieras y prestamistas para cubrir los gastos de la streamer, creyendo en su palabra de que algún día le devolvería todo. Y obviamente eso nunca pasó. Los préstamos que sacó Kenichi siguieron creciendo hasta dejarlo sin dinero para su propia manutención. La mayor parte de sus ahorros se habían ido directamente a los bolsillos de Airi Sato. Fue recién cuando Kenichi estaba prácticamente en la ruina que decidió empezar a cobrarle. Para enero de 2023 se estima que le había prestado un total de 2.5 millones de yenes, que al tipo de cambio actual equivalen a unos $17,000. Entre el 3 y el 4 de enero, Airi le devolvió 30,000 yenes al pana. 30,000, que son apenas un poco más de $200. O sea, de $17,000 le devolvió solo un poco más de un 1% y se quedó tan tranquila. Y para colmo, después de hacerle esa transferencia ridícula, empezó a comunicarse cada vez con menos frecuencia porque sabía perfectamente que cualquier conversación con Kenichi ahora iba a terminar en el tema del dinero. El lunes 30 de enero, Kenichi, completamente desesperado, decidió ponerle una fecha límite. El 1 de febrero tenía que pagarle todo. Le escribió por la mañana para recordárselo y Airi le respondió hasta la noche pidiendo 2 días más. Kenichi aceptó y movió el plazo hasta el jueves 2 de febrero, pero pasó el jueves, el viernes y nada, por lo que Kenichi ya estaba perdiendo la cabeza. Domingo 5 de febrero, Kenichi a las 10:43 am. ¿No me vas a pagar? Airi a las 11:23 am. No. Kenichi, ¿es así? Apenas llego a fin de mes, así que a menos que me transfieras el dinero, no puedo pagar nada. Por favor, transfiere el dinero.
Airi no respondió estos mensajes, por lo que el lunes Kenichi, volviéndole a escribir, le puso: "Supongo que no recuperaré mi dinero", y Airi no le respondió más. Mientras más miras esta conversación, más asco te da este no que le pone Airi, sin explicación, sin disculpas, sin un mínimo de empatía, solo un no después de meses pidiéndole dinero con historias de que se iba a morir, de enfermedades, de hermanas en peligro y todo para que al final bloqueara a Kenichi de todas sus redes sociales. Frente a meses de silencio y evasión, Kenichi finalmente entendió que Airi no pensaba pagarle. Pero lo que ella no sabía era que Kenichi había decidido tomar medidas legales. Inició un proceso judicial con la deuda pendiente y presentó como evidencia cada uno de los mensajes que habían intercambiado, las solicitudes de dinero de Airi, las transferencias bancarias, los recibos, todo. Y así llevó a la joven streamer a un tribunal civil, pero ni eso hizo que le importara, porque el día en que Airi fue citada a declarar frente al tribunal para defenderse, simplemente no se presentó. Así de poco le importaba, y por defecto Kenichi ganó el caso. En diciembre de 2023, el Tribunal de Distrito de Utsunomiya dictaminó una sentencia en contra de Airi Sato, en la que debía devolverle a Kenichi aproximadamente 2.51 millones de yenes. Parecía que el hombre finalmente iba a recuperar su dinero, pero no. Airi ignoró completamente la sentencia judicial, no le pagó ni un yen. Y para inicios de 2024, Kenichi estaba prácticamente en la quiebra, viviendo en la pobreza, y las agencias de préstamos a las que les había pedido dinero para dárselo a Airi lo tenían presionado para que pagara sus deudas, y él no tenía forma de contactar a la streamer porque ella se había asegurado de bloquearlo de todos los medios posibles, y hasta había desaparecido de las redes por un tiempo, anunciando que necesitaba un descanso de las transmisiones en vivo. Kenichi consultó a la policía y a un abogado un par de veces, pero aparentemente no le ayudaron para nada, solo le dieron largas y él necesitaba un techo y comer hoy, no dentro de un par de años. Y resulta que Kenichi no era el único. Otros seguidores de Aimogami declararon que ella tenía por costumbre pedir dinero prestado a sus fans usando diferentes pretextos, que no era para nada precavida a la hora de hablar abiertamente sobre sus supuestos problemas económicos durante las transmisiones. Al principio eran excusas menores como que le faltaba la renta o que necesitaba ayuda por algún motivo personal, pero con el tiempo varios seguidores empezaron a notar que esto no era algo ocasional, sino un patrón constante. La propia Airi habló del tema durante una de sus transmisiones en vivo, donde admitió frente a sus fans que le había pedido dinero a un antiguo seguidor, pero que este le había empezado a hacer comentarios horribles por Line y que por eso tuvo que bloquearlo. Dijo que esos mensajes le habían causado problemas y que por eso necesitaba tomarse un descanso de las transmisiones. Después de un periodo de inactividad de casi un año, Airi anunció su regreso a las redes, publicando en su perfil oficial de Who Watch que había reencarnado y revivido, y que su próxima transmisión en directo sería el martes 11 de marzo de 2025 por la mañana. El título del stream era Un paseo por la línea Yamanote, porque planeaba visitar cada una de las estaciones del famoso tren circular de Tokio. Todos sus fans recibieron emocionados la notificación de su regreso, pero entre ellos también Kenichi Takano recibió esa notificación, y con ella recibió algo que llevaba meses buscando: la ubicación exacta de Airi Sato. Ese fue el momento en que Kenichi decidió que ya no iba a buscar más recursos legales. En lugar de presentar una moción de embargo forzoso para ejecutar la sentencia que ya tenía a su favor, optó por un método diferente y metió 2 cuchillos de caza en su mochila. Cuchillos que, según la policía, había comprado 2 o 3 meses antes, y ese martes por la mañana se dirigió desde la prefectura de Tochigi con rumbo a Tokio. Aquel 11 de marzo todo parecía ir como cualquier día. La mañana apenas comenzaba cuando Aimogami inició su transmisión en vivo, caminando por la estación de tren de Tokio, saludando a sus fans, comentando sobre los lugares que iba visitando en su ruta por la línea Yamanote, y así sus seguidores la acompañaban desde sus pantallas, como siempre, felices de tenerla de vuelta. Pero lo que nadie sabía es que apenas inició el directo, ya había alguien que la estaba siguiendo. Kenichi Takano se había camuflado entre la multitud. Llevaba una gorra negra y una mascarilla que le cubría el rostro. Cargaba su mochila oscura y simplemente la observaba en silencio mientras la seguía entre los pasajeros que abordaban el tren esa mañana.
no la perdió de vista en ningún momento. Estación tras estación, Kenichi se mantuvo a una distancia prudente, esperando el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando el tren se detuvo en la estación de Takadanobaba, una parada concurrida ubicada en el popular distrito de Shinjuku. Eran las 9:55 de la mañana y Aimogami se bajó del tren sin imaginar que esa sería su última parada, ya que de la nada Kenichi Takano salió de entre la multitud, se acercó por detrás de Airi y la atacó con un cuchillo de caza de 13 centímetros. Todo quedó grabado por la propia cámara del streamer. Se escuchó el primer grito, un grito desgarrador de Airi pidiendo ayuda. Sus seguidores, los que estaban viendo la transmisión en ese momento, no entendían qué estaba pasando. La cámara temblaba violentamente y solo se veían imágenes confusas y se escuchaba el horror de lo que estaba sucediendo. Fueron 15 segundos de terror absoluto, 15 segundos en los que Kenichi, lleno de ira, ocasionó 30 heridas fatales. Después de eso, hubo silencio. La cámara seguía grabando y entonces apareció la cara de Kenichi Takano en el encuadre. El hombre tomó el celular de Airi y lo usó para mostrar la escena del crimen. Acto seguido, Kenichi preguntó, ¿sigues viva?, para luego patear a la joven varias veces mientras estaba en el suelo. Airi fue trasladada de inmediato al hospital. A pesar del ataque, todavía mostraba signos vitales al momento de ser levantada por los paramédicos, pero momentos después de ingresar a emergencias, se confirmó su deceso a la edad de 22 años. Kenichi fue arrestado poco después. Además, el cuchillo extra en su mochila lo sentenció. En el interrogatorio, este negó que su intención fuese acabar con la vida de la joven, que según su plan era crear un escándalo público en el stream para que todo el mundo sepa que Airi era una estafadora y que las autoridades aceleraran el proceso de devolverle su dinero. La policía allanó el domicilio del hombre y encontró más de 10 recibos de transferencias bancarias a nombre de Airi Sato. También obtuvieron los chats que Kenichi había tenido con un amigo cercano donde le contaba toda la situación con la streamer. Extrañamente, todo cuadraba con lo que estaba declarando. Al principio, la opinión pública estaba mayoritariamente del lado de la víctima, porque independientemente de los problemas financieros, un asesinato nunca debe ser la respuesta. Pero cuando se filtraron los chats demostrando lo cruel que fue Airi manipulando al hombre, el sentimiento público empezó a cambiar y poco a poco se empezó a criticar más a la víctima y a defender a su atacante, dividiendo a la población. Y aquí la cosa se puso turbia y lo que ocasionó que yo no hiciera tantos chistes de Kenichi, y es que se empezó a circular el rumor de que el hombre supuestamente sufría de esquizofrenia y que portaba una marca de ayuda que lo identificaba como una persona con discapacidad, por lo que de inmediato se creó la narrativa de que Airi era una villana que se había aprovechado de un hombre discapacitado. A raíz de este rumor, la gente empezó a decir que Airi se mereció lo que le sucedió junto a la frase jugar juegos estúpidos, ganar premios estúpidos, y la cosa llegó a tal extremo que alguien se grabó vandalizando el altar de memoria que se le había hecho a la víctima y subió el video a redes, lo cual generó todavía más odio en ambas direcciones. Otra revelación que salió a la luz fue que Airi Sato era madre soltera. Documentos revelaron que había dado a luz a los 18 años en 2021 y que a partir del 2023 su domicilio estaba fijado en un centro de manutención materno-infantil, que son refugios donde viven madres e hijos que son víctimas de violencia doméstica o que tienen dificultades económicas severas. Y esto habría una pregunta incómoda. ¿Realmente Airi estafaba a la gente por pura maldad o estaba desesperada tratando de sobrevivir como madre soltera en una de las ciudades más caras del mundo? También se supo que Airi estaba en una relación. El mismo día del ataque, un hombre llamado Yui Daiken de 33 años se presentó en Twitter como el prometido de Aimogami. Publicó fotos de los dos juntos, un video donde viajaban al extranjero y pidió a los internautas que dejaran de difundir información falsa y especulaciones, que la investigación policial estaba en curso y que si alguien tenía información útil que se la mandara por mensaje privado. Pero estas publicaciones se hicieron virales y en lugar de calmar las cosas generaron más revuelo,
ya que si esta mujer debía tanto dinero, ¿por qué se iba tanto de viaje? Y además, muchos cuestionaron que el tipo parecía más interesado en ganar seguidores que en recopilar información del caso. Una de las grandes preguntas que todos hacían era por qué Airy necesitaba tanto dinero si supuestamente ganaba bien como streamer, y es que su cuenta de Who Watch era Platinum Plus, el rango más alto de la plataforma, y los que están ahí pueden ganar hasta $8,000 mensuales con las propinas de sus seguidores. Además, Airy trabajaba en varias plataformas de streaming, tenía contratos de patrocinio y hacía apariciones en eventos. Entonces, ¿por qué alguien con esos ingresos necesitaba pedir prestado constantemente y no podía devolver lo que debía? No tenía lógica, y por eso a muchos les hacía sentido que fuese ludópata. Por otro lado, aún a día de hoy ha sido difícil sentenciar a Kenichi, ya que realmente sí tenía esquizofrenia, y si ya en Japón se tardan con estas sentencias, imagínate ahora que el culpable tiene historial de discapacidad y además la misma justicia en cierto momento lo abandonó a la hora de recuperar su dinero por más de 2 años. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de un acosador, pero esta vez de Corea del Sur, el cual sí que sin ninguna discapacidad, a sangre fría, le arrebató la vida a sus víctimas, y lo que hizo después da mucho que pensar.